Queridos hermanos, reaparece el tema de la fe en este texto que hemos escuchado. Muy oportuno y urgente. En el vértice y final del discurso sobre el pan de vida que hemos desarrollado durante todo este tiempo, Jesús verifica la raquítica fe de muchos de sus discípulos, lo dice el texto. La carencia de fe traza una especie de recorrido pendular. Algunos se alejan de su compañía y uno de los más cercanos lo traiciona. Recordemos el texto de Juan: pero hay entre ustedes algunos que no creen. En efecto, Jesús sabía desde el primer momento quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a entregar. El litigio causado por el misterioso anuncio de que, como pan bajado del cielo, Cristo es comida y bebida, más aún, que su misma carne y sangre es el alimento que deben ingerir quienes quieren participar de su vida, y llega a extremos de profunda confrontación, ¿no? Es duro este lenguaje, decían ellos. Y comprendemos que no entiendan, porque es difícil la asimilación intelectual, yo diría, de este anuncio de Jesús, que es el anuncio de la Eucaristía. Lo entenderán después los apóstoles, lógicamente. Ante el desafío a que somete Jesús a los 12, dice el texto también, sus principales discípulos, que son los apóstoles, recibe de parte de Pedro, justamente, que es el principal de ellos, una adhesión incondicional. Es interesante. ¿Cuál es la diferencia entre los 12 y el grupo que sin duda habrá sido numeroso, muchos, dice el texto del Evangelio, decidió alejarse de la compañía del amado Maestro? ¿Cuál es la diferencia? Los 12, los apóstoles, no esperan comprender o entender para aceptar, como ocurrió con los que se alejaron. Ellos comprenderán a su debido tiempo, entenderán a su debido tiempo, después de haber aceptado lo que el Maestro les enseña desde la sombra de la fe. La fe, ¿qué es la fe? Es creer a Dios para poder creer en Dios. Ese Dios a quien creemos es Jesucristo, lógicamente. De sus labios sale la luz, sale la verdad que debemos aprender. Me explico, la palabra es el medio que Dios elige para hacerse escuchar por los hombres. Por lo tanto, no es un simple instrumento de la dialéctica divina. La palabra de Dios es Dios mismo, que en su Hijo se encarna para relacionarse con los hombres y tomar el diálogo o retomar el diálogo interrumpido por el pecado. Cristo, palabra de Dios encarnada, Él asegura y garantiza a quienes lo escuchen que Dios es el Padre, que nos ama hasta el extremo de la cruz de su Hijo muy amado. San Juan Apóstol, en el prólogo de su relación evangélica, afirma: al principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Los apóstoles creyeron a Cristo, el Maestro, que les reveló el misterio de Dios, y lo reveló en su mismo ser,
transparente al Padre. Cuando Pedro responde en nombre de los 12, lo hace de esta manera: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Nosotros hemos creído y sabemos que eres el Santo de Dios. La fe nace de esa palabra, dócilmente aceptada. Lo que Jesús enseña es la verdad que los hombres necesitan aprender para vivir su propia verdad. La persistencia del pecado como predominio del egoísmo y bloquea los oídos de nuestros contemporáneos hasta hacerles perder la fe. La fe, contaminada por expresiones contrarias a su original pureza, se generaliza de modo alarmante mediante la proliferación de sectas y movimientos religiosos de muy extraña inspiración. El año de la fe que el Papa Benedicto XVI promueve con gran fervor apostólico constituye el empeño pastoral por movilizar las conciencias de los bautizados y despertar un saludable interés en quienes no lo están todavía. La sociedad actual reúne a centenares de miles de compulsivos consumidores de toda novedad. Para ello se produce, como anticipo siniestro, yo diría una especie de lavado de cerebro que anestesia el espíritu y lo vuelve indiferente a lo auténticamente religioso. Es preciso desandar caminos, ¿no?, en nuestra historia y regresar a la casa del Padre Dios, del Padre bueno, que aguarda la llegada de su Hijo andrajoso. Cristo es quien remarca el camino borrado irresponsablemente por la corrupción y la ignorancia. Quienes creen deben sacar como del anonimato su fe en Cristo, hay que proclamarlo públicamente. El mundo, también de los que se dicen creyentes muchas veces, necesita encontrarse con el Cristo anunciado y celebrado por la Iglesia. Finalmente, mis amigos, la falta de fe aún de los más cercanos sorprende la atención de Jesús. Hemos escuchado recién el texto del Evangelio. Él no relativiza su enseñanza por causa de la incredulidad que compruebe en quienes lo rodean. La explicita más aún, con idénticos términos, y el mismo vigor, aún corriendo el riesgo de ser abandonado por sus más fervientes seguidores. Y les dice, ustedes también quieren irse, ¿no? Su fidelidad a la verdad. Y comienza a transitar el camino de la cruz y del martirio, de la incomprensión de los hombres, de la ruptura que provocan los hombres que no entienden. Quienes actúan en su nombre, todos los bautizados, corren la misma suerte que su maestro, o de lo contrario reniegan de su carácter bautismal, lógicamente. La sociedad actual necesita que Cristo sea atestiguado por la Iglesia que componemos todos. Necesita obtener o recuperar la fe que nace de la palabra predicada y celebrada en la Eucaristía. Ese es el mensaje de este domingo. Es importante que lo escuchemos y lo meditemos con hondo fervor.